Bueno, bueno. Gracias por la espera. La Coordinación General del Foro nos pidió que arrancáramos un poquito más tarde. Estaba atrasada toda la parte de la agenda. Un gusto que estén por acá en este panel, el 2.6D, Innovación Tecnológica en Hábitat, Infraestructura y Entornos para la Vivienda Saludable, Resiliente y Sostenible. Recuerden que en la aplicación de Evertool tienen esta sesión para que hagan sus preguntas. Voy a presentar a los panelistas. Tenemos a Sara Metais, Directora Nacional de Hábitat para la Humanidad Bolivia. Tenemos a Pedro Carrasco, Gerente Programático Acceso a Agua y Ciudades Sostenibles de la Fundación Avina. Tenemos a Lakmi Rodríguez, Directora Nacional de Hábitat para la Humanidad México. También nos acompaña César Peláez, Director de Rencón, Colombia, y Aníbal Pérez, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, es el Viceministro de Agua y Saneamiento. Muchas gracias por estar acá en este panel y vamos a dar la agenda. Tenemos un primer momento que vamos a presentar un video y también vamos a oír a los panelistas. Cada uno de ellos tendrá 4 minutos para presentar sus experiencias en una dinámica que se ha preparado para este panel. En un segundo momento estará una sesión de seguir comentando y profundizando en cada uno de los temas. Cada uno de los panelistas tiene 3 minutos y luego también vamos a tener la oportunidad de dar respuesta a las preguntas que ustedes estén colocando en la aplicación. Nos acompaña también Geraldine Yene, quien les estará ayudando en la moderación de todo el proceso de este panel y finalmente tendremos un último momento de 5 minutos para hacer el cierre de las ideas fuerza que su servidor estará brindando. Entonces avanzamos, si me pueden, para empezar con el video. En América Latina y el Caribe, se estima, de acuerdo a la OMS, que 106 millones de personas no tienen acceso a saneamiento. De acuerdo al Banco Mundial, 34 millones no tienen acceso a agua segura. Y de acuerdo al BID, 3 de cada 10 viviendas tienen un déficit en agua o saneamiento. Ante esta realidad, Hábitat para la Humanidad convoca a diferentes actores para intercambiar retos, ideas y experiencias con el fin de buscar la universalización de acceso a agua y saneamiento con equidad hacia la Agenda 2030. Una de nuestras propuestas gira alrededor del campo de pensadores urbanos, una iniciativa de la campaña urbana global promovida por ONU Habitat. Como parte de nuestros esfuerzos de incidencia, tuvimos 4 eventos virtuales. El evento de lanzamiento llamado Acceso Universal al Agua y Saneamiento para superar inequidad urbana. El segundo, el Foro Nacional de Jóvenes Agentes de Cambio, organizado por Hábitat Paraguay. El tercero, el Día de Acción Regional, narrativas de jóvenes y mujeres para la acción, organizado por Hábitat para la Humanidad Bolivia. El cuarto, un conversatorio y exposición regional de arte visual e iniciativa de jóvenes y mujeres. A través de estos eventos, convocamos diferentes actores que nos ayudan a identificar ideas y soluciones en la búsqueda de la universalización de acceso al agua y saneamiento en la región. Cuando yo hablo de la crisis global del agua, yo creo que las raíces están en la confluencia de 2 fallas críticas de nuestro modelo de desarrollo, con sus variedades, pero de manera general en el mundo. La falla de inequidad, de pobreza, que hemos generado desde modelos y sistemas socioeconómicos que creo que son profundamente injustos e inmorales, pero en definitiva, falla de pobreza, falla de insostenibilidad ambiental que hemos provocado en nuestros ecosistemas acuáticos, haciendo que el agua pase de ser el alma azul de la vida, que yo suelo decir, la clave de la vida que conocemos, a ser el vector de enfermedad y muerte más terrible que hemos conocido jamás. Con el ciclo del agua en desigualdad, yo usé como esta imagen que cuando en la escuela nos enseñan sobre el ciclo del agua, o sea, como este ciclo que el agua cae, está en la tierra, se evapora y todo esto,
pero aquí lo quise representar de cómo el agua se evapora y, bueno, no regresa a la tierra y de alguna manera se queda en botellas emplasticadas y esta agua que no regresa en las comunidades nos la devuelven en botellas. Soy América Latina, una región que posee 1/3 de las reservas mundiales de agua dulce. De hecho, la disponibilidad de agua per cápita es un 300% superior a la media mundial. Y sin embargo, la mala gestión, la sobreexplotación, la contaminación y los impactos relacionados con el cambio climático están aumentando la inseguridad del agua en la región. De las 20 ciudades más grandes hoy de América Latina, 16 se enfrentan ahora al estrés hídrico. Se estima que 166 millones de personas en América Latina y el Caribe carecen de acceso al agua y saneamiento. 166 millones de personas que hoy no tienen acceso a un derecho básico. Los hogares que no acceden al agua y el saneamiento son hogares que tienen que defecar al aire libre y eso en cuanto a lo que es la problemática para mujeres y jóvenes y niñas también implica pues temas de inseguridad, además de los temas de salud, higiene, falta de tiempo para la educación, la producción o la diversión. Los temas de inseguridad tienen que ser necesariamente también tomados en cuenta para dar soluciones. En un futuro quizá no muy lejano, por factores como el cambio climático, la contaminación, el agua dulce o el agua potable quizá sea un recurso agotable. El UTC se concibe como un espacio abierto para el intercambio crítico entre investigadores urbanos, profesionales, tomadores de decisiones y sociedad civil que consideran la urbanización como una oportunidad para conducir una transformación urbana positiva. Cuando hablo de agua y saneamiento a nivel básico, le pregunto a la gente si saben de dónde viene el agua que estás tomando desde tu casa y si sabe a dónde va esa agua. Y esa pregunta es fundamental porque indistintamente de quién sea el operador de un servicio, si es por ejemplo, de la gestión comunitaria del agua, si es un municipio, si es una institución pública o una empresa privada, estos entes operadores tienen esa responsabilidad de involucrar a las comunidades y a las personas en la toma de decisiones de ese servicio, porque para que la gente se vea en el tema de derecho humano al agua y saneamiento no solo como un beneficiario, sino también como que yo participo activamente para encontrar soluciones. Hay mucha inversión pública, hay también factores de inversión privada, hay coinversión desde los propios barrios que tienen una capacidad de autogestión muy fuerte, es una de las características de nuestra sociedad, pero estos tres sectores que van invirtiendo en agua y saneamiento no siempre coordinan, es decir, puede haber también una poca eficiencia en la inversión por falta de coordinación entre estos distintos sectores que están dispuestos a aportar y a financiar la accesibilidad y los sistemas de agua y saneamiento. Hay una brecha de financiamiento que no alcanzan a cubrir estas tres T's, que en inglés son los taxes, impuestos, transferencias y las tarifas. Y una de las oportunidades de innovación que desde CRS hemos adoptado es lo que se llama blended finance o financiamiento combinado. A lo que apunta es a sumar recursos de múltiples fuentes, incluyendo el financiamiento comercial, el financiamiento de intermediarios financieros de la banca comercial o de cooperativas o de cajas de ahorro y crédito, justamente para reducir esta brecha de acceso al financiamiento. UTC se compone de 5 temas abordados en los siguientes diálogos: barreras para el acceso universal al agua y saneamiento, incidencia por cambios en marcos legales y políticas públicas, incrementando las fuentes de financiamiento, innovación tecnológica y gestión participativa para el fortalecimiento de capacidades de los actores del sistema. Estos espacios organizados por Hábitat para la Humanidad son catalizadores, donde a través del intercambio de buenas prácticas, la reflexión y la innovación podemos lograr un mayor impacto y escala en la región. Consideramos que se puede lograr el acceso al agua y saneamiento a diferentes niveles,
si trabajamos desde el hogar, lo comunitario y a nivel nacional, en colaboración multiactor y multipaís. Damos la palabra ahora a Sara Metais. Gracias, Juan Carlos. Aló, con miedo ya. Bueno, buenas tardes a todas y todos. No muerdo. Bueno, les saludo desde Bolivia. Tal vez eso. El tema que yo quiero enfocar acá es la relación entre mujer y agua, en ese lo que nos convoca en este evento, es decir, crisis climática, crisis social. Evidentemente el agua es como un elemento totalmente fundamental y central en lo que son estas crisis y cómo resolverlas. Pasamos a la siguiente. Ayer me quedé... perdón. Así, ok. Ayer yo me quedé con las palabras de Mama Beatriz de México, que nos decía que el vínculo entre la mujer y el mar es un vínculo que nace desde el mismo líquido amniótico y toda la vida se mantiene circulando eso. Lo mismo pasa en estos barrios de Bolivia, es la ciudad de Cochabamba. Bolivia es un país mediterráneo, no tenemos mar, pero sí hay un vínculo entre las mujeres y el agua. Un vínculo que asimismo a lo largo del ciclo de la vida se mantiene, se alimenta y es parte también de los roles y de lo que vivimos en los barrios periurbanos. Hábitat Bolivia se concentra principalmente en atender la problemática y las necesidades de los barrios periurbanos. Tenemos una dialéctica a nivel nacional y de la cooperación, la sociedad civil, las ONGs, que sigue como que dividiendo como dos mundos totalmente distintos, lo urbano, lo rural, y no termina de entender, mirar y comprender y atender las problemáticas periurbanas. Entre lo rural, supuestamente desarrollado, que brinda oportunidades, condiciones de vida más aceptables, etcétera, y lo urbano. Y lo rural, que es lo más rezagado, donde hay todavía más brechas. Entre estos dos mundos existe un mundo intermedio, mal definido, mal delimitado y mal conocido, que es lo periurbano. En lo periurbano nosotros vemos situaciones donde los servicios básicos no llegan, la calidad de los mismos es totalmente deficiente. Sí estamos más cerca de oportunidades de educación, de salud, de empleo, de transporte, de conectividad, pero también estamos más cerca de otro tipo de factores y amenazas, como es la inseguridad, la violencia, el crimen. Entonces, creemos que es muy importante, atender la realidad periurbana, y en esta tarea nosotros enfocamos muchísimo lo que es el acceso al agua, el rol de la mujer en ese acceso al agua. Tal vez podemos pasar. Ay, perdón. Ya, disculpe. No soy multitask hoy. Pero no. Ya me vas a dar un minuto más ya, porque no quiere. No, creo que es allá ya, ok. Ya, perfecto. Ya. En esos barrios del agua no llega por red, llega con esos camiones. Es decir, que la mujer tiene que esperar que llegue el camión a su casa. A veces eso puede tomar una mañana entera, una por semana, es decir, pierde tiempo. También pierde dinero, porque el agua que llega en esos camiones cuesta 10 veces más de lo que cuesta el agua en el centro de la ciudad, que abriendo el grifo nomás, pues uno se la puede servir. Entonces la mujer almacena el agua después de esperar 3, 4 horas en estos turiles. La utiliza en esas condiciones, lavando la ropa de cuclillas, defeca al aire libre, eso causa problemas de inseguridad. Es decir, vemos que no es una relación totalmente
pues que tiene que ser atendida la relación entre mujer y agua en esos barrios. Las soluciones que hemos estado aportando es construir estos baños. No hay baños, 7 de cada 10 bolivianos, bolivianas no cuentan con baño adecuado. Construir estos baños que reciclan el agua, es decir, el agua de la ducha y del lavamano está después utilizado en el inodoro. También hay elementos de economía circular en la construcción, como lo pueden ver, el techo está construido con llantas recicladas, las ventanas y puertas son botellas PET que han sido pintadas, armadas y forman como paredes. Y entonces de esta manera estamos incorporando elementos de innovación que contribuyen a la mitigación, pero también a la adaptación al cambio climático, ahorrando el agua, reciclando el agua, utilizando materiales reciclados también en la construcción. Y como beneficio adicional se ahorra $250 por año por familia en lo que es gracias al reciclaje del agua, y además se ahorra el tiempo de las mujeres que tienen que esperar ya no cada semana una vez, sino cada 2 semanas una vez. Es tiempo y dinero y mayor bienestar para estas mujeres. Voy a cerrar muy rápidamente. Los impactos más allá de estos elementos concretos es la dignidad y seguridad. Las mujeres nos comentan que ya al tener una ducha cerca de la casa pueden ir al centro de la ciudad a hacer trámites, a trabajar, las chicas a estudiar, sintiéndose limpias, dignas y mucho más seguras. Y el desafío, creo que es un tema que hemos también conversado en los distintos paneles, sigue siendo el saneamiento. Es decir, esta agua que estamos utilizando después de su doble uso, ¿dónde termina y qué hacemos para que no esté restituida al medio ambiente en malas condiciones? Ahí me voy a quedar. Sigue con Pedro, adelante. Si puedes poner la presentación de Pedro, por favor. Pedro Carrasco. Buenas tardes, Pedro Carrasco, Fundación Avina. Yo vengo. Buenas tardes, Pedro Carrasco. Soy parte de Fundación Avina y tengo mi sede en Ecuador. Hoy voy a compartir con ustedes, y creo que bastante complementario con lo que nos acaba de presentar Sara, el tema del saneamiento. El tema del saneamiento como un elemento clave para generar vivienda, asentamientos saludables, resilientes, sostenibles. Creo que el saneamiento es algo menos visible, algo menos trabajado, menos respondido que los otros elementos. Y por eso voy a compartir con ustedes algunos elementos, sobre todo de reflexión, de análisis. Según la Organización Mundial de la Salud, el saneamiento es la suma de 3 aspectos fundamentales. Uno es acceso a agua segura, manejo adecuado sanitario de excretas y manejo adecuado de residuos sólidos, basuras. Pero en mi presentación, en estos pocos minutos, me voy a enfocar exclusivamente al manejo sanitario de excretas. Vamos a dejarle esta lámina ahí. El saneamiento es un derecho humano fundamental.
los seres humanos, las personas tenemos acceso, debemos tener acceso, tenemos el derecho a tener un saneamiento seguro, un saneamiento adecuado, accesible. Sin embargo, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Qué dicen los números? Hace un momento Sara nos presentaba los números a nivel de la región latinoamericana, pero a nivel mundial, según estadísticas de UNICEF últimas, no menos de 4.000 millones de personas no tienen acceso a un saneamiento seguro. Y de estas, al menos 500 millones de personas en el mundo aún hacen su defecación a cielo abierto. Entonces, ¿cómo hablar de hábitat sostenible? ¿Cómo hablar de viviendas sostenibles si tenemos estas condiciones en el planeta? Desde hace varios años, los gobiernos, los países, las cooperaciones han venido haciendo esfuerzos importantes para mejorar esta condición de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Pero en saneamiento no hemos avanzado mucho, son pocos los puntos porcentuales. Y la reflexión el día de hoy es que si queremos llegar a tener la meta alcanzada para el 2030, tenemos que multiplicar y acelerar por 5 veces lo que estamos haciendo hoy y por 5 veces las inversiones que estamos haciendo hoy. Entonces vean ustedes una primera gran conclusión. El saneamiento es fundamental, sin embargo no lo estamos visibilizando y los indicadores, las estadísticas son muy desfavorables. Pero esto no es todo. ¿Cómo estamos concibiendo el saneamiento en nuestras ciudades, en nuestros asentamientos, en nuestras viviendas? Y aquí quizás es el problema más serio, mucho más que la cobertura. Los diseños de saneamiento están vistos de una forma extremadamente lineal. Quizás esta lámina, los que le pueden ver desde allá porque las letras se ven pequeñas, nos representa algo, pero yo voy a explicar en breves palabras este concepto lineal. Miren, nosotros estamos tomando los nutrientes del suelo a través de los alimentos. Luego nuestro organismo los procesa y obviamente hay una descarga de excretas que tiene un gran contenido de nutrientes. Pero ¿qué está pasando con esa descarga de excretas? No la estamos retornando a la tierra. La estamos descargando en los lechos de agua, ríos, mares, quebradas, y estamos entonces generando dos problemas invisibles, aparentemente, sobre los cuales no conversamos mucho. El uno es, estamos matando el suelo. Estamos debilitando y estamos quitando los nutrientes al suelo y a su vez estamos contaminando el agua. Nosotros en general vivimos quizás la mayoría en zonas urbanas, estamos acá en un hotel en donde para hacer la descarga de las aguas residuales aplastamos un botón. Y quizás nunca pensamos qué pasa más allá de aplastar el botón. Antiguamente decían jalar la cadena, pero creo que las gráficas muestran lo que pasa después y no estamos conscientes de esto. Y vean ustedes que esta lámina es bien importante. Según el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en el planeta hay 9 límites planetarios rebasados y 3 de estos los más críticos. Uno de ellos es el cambio climático. Pero según este análisis es aún más crítico el tema del ciclo del nitrógeno, que tiene que ver con los nutrientes y la capacidad de producir alimentos. Sin embargo, hablamos mucho menos, no está visibilizado. Entonces, y para ir concluyendo mi presentación, ¿qué hacemos nosotros desde la Fundación y qué recomendamos hacerlo? Miren, primero, en este tipo de espacios tenemos que visibilizar el saneamiento como parte fundamental del hábitat, de la vivienda, de los asentamientos. Y yo estoy muy motivado porque en este evento ha habido ese concepto, ese abordaje bastante integral de vivienda, servicios, ambiente, política pública. Pero adicionalmente tenemos que trabajar y hacer incidencia para mayor inversión de los gobiernos, de la cooperación. Y lo que es más importante, debemos trabajar en consulta y en articulación con las comunidades. Vean ustedes, este es un ejemplo de un trabajo que hicimos hace 2 o 3 años en Haití, en donde la propia comunidad diseñó sus unidades, con sus materiales,
con su estética, con su nivel de ventilación. Este es un ejemplo en Panamá de hace poquitos días, una comunidad que aprovecha las aguas lluvias para el manejo de aguas residuales, pero también en la lámina derecha un manejo inadecuado, un manejo de años histórico, ancestral, con descargas directas al mar. Y por último, el compromiso y la recomendación de generar capacidades locales. En Haití justamente hemos logrado construir un pequeño microemprendimiento para construir las unidades sanitarias con separador de orina que facilita muchísimo la vida y el mejoramiento de las condiciones sanitarias. Quizás dejo hasta acá estas reflexiones, estos llamados de atención para todos nosotros y luego continuamos. Muchas gracias. Gracias. A ver si la tecnología nos ayuda. LACMI. Sí, gracias. Yo voy a seguir un principio que hemos aprendido hoy de construir sobre lo construido. Entonces, no voy a ahondar en las problemáticas que creo que el video y Pedro lo posicionaron muy bien y en los impactos que este tipo de proyectos de agua y saneamiento tienen, que creo que afirmo todo lo que dijo mi querida Sara en tema de las implicaciones en mujeres, en tema de cambio climático. Entonces, yo les voy a hablar de un proyecto en particular que hicimos en Hábitat México, cómo a través de 4 componentes que fueron propuestos desde el diseño del proyecto y un quinto componente que encontramos en el camino, logramos aumentar el impacto. Creo que hoy lo dijeron, vamos bien, pero vamos tarde. Y entonces lo que tenemos que buscar son soluciones que nos permitan ampliar el impacto de lo que estamos haciendo y creo que este proyecto, el equipo en México lo logró. Este proyecto es un proyecto de agua y saneamiento en la zona de Chiapas. Chiapas es una de las zonas más pobres de México, pueden ver, está al sur de México. Este proyecto estuvo focalizado en todo lo que son los municipios costeros, toda esta es la zona que da al mar y todos estos municipios que están ahí fueron los municipios que de alguna manera fueron impactados en este proyecto. Lo que pueden ver es el nivel de vulnerabilidad de esta población, en donde su mayoría es población de grado de marginación alto y medio, los niveles de rezago, bueno, nada diferente de lo que se ha dicho, ¿no? El 42% no tienen acceso al agua potable y el 38% no tienen un saneamiento adecuado. Cabe señalar que la zona de Chiapas es una de las zonas que más agua tiene en México y que tiene una de las mayores disponibilidades de agua superficial y es de las zonas más contaminadas. Entonces, por eso es que se decidió hacer el proyecto aquí. Aquí la problemática pues ahonda en lo que dijo Pedro, ¿no? El mal manejo de las aguas residuales, de los sistemas de saneamiento, de las infraestructuras comunitarias, porque este proyecto incluyó también la infraestructura comunitaria. El enfoque del proyecto, me voy a saltar esta porque me dijeron que eran 7 y ahora 4 minutos y luego la tecnología, entonces me iré más rápido. Vamos a esta gráfica. Esta gráfica se planteó al inicio del proyecto, en donde el proyecto lo que buscaba era beneficiar a 60,000 personas. Hoy, a 3 años del proyecto, llevamos 101 beneficiarios y contando porque ya aseguramos 1 año y medio más del proyecto. ¿Cómo se planteó este proyecto? Se planteó con 4 componentes. El primero fue de todo lo que tiene que ver con fortalecimiento comunitario y aquí van a ver creo que muchos de los componentes que se han hablado durante el foro. ¿Qué fue el fortalecimiento comunitario? La creación de 40 comités comunitarios de agua y saneamiento, a través de los cuales no solo hicimos el levantamiento de las necesidades, y creo que me voy un pasito antes. El enfoque del proyecto, y esto lo dicen muy bien mi equipo técnico, yo no soy técnica, pero ellos lo explican muy bien, el enfoque del proyecto fue un enfoque que le llaman sistémico integral de cuenca. ¿Qué quiere decir eso? Que se analiza el territorio como una unidad hídrica en donde suceden tanto elementos biofísicos como socioeconómicos. ¿Y qué quiere decir eso? Que antes de lanzarnos a ver qué íbamos a hacer en el territorio, pasamos casi 8 meses haciendo análisis de actores, entendiendo las dinámicas sociales, económicas y políticas de toda la región. Vieron todos los municipios que estábamos, con los que teníamos que interactuar.
entender las prácticas y las problemáticas que sucedían en las viviendas, pero también las problemáticas que habían a nivel de infraestructura. Todo eso se hizo con la participación de estos comités comunitarios y ahí fue donde nos encontramos un quinto componente que no está aquí, que lo debemos de poner en los resultados, que es el tema de incidencia. Cuando llegamos y me voy a adelantar un poquito, cuando llegamos más adelante al tema de infraestructura comunitaria, nos dimos cuenta que no podíamos actuar si no teníamos de cerca a los gobiernos municipales. Entonces, el primer componente, fortalecimiento comunitario, que fue todo lo que fue la creación de esos comités comunitarios, primero para la identificación de las necesidades y después para el trabajo activo en el diseño de las soluciones a nivel de vivienda. El segundo componente fue la definición de las intervenciones que íbamos a hacer en el hogar, cuáles eran las necesidades prioritarias y cómo vamos a impactar mejor con el tipo de soluciones que íbamos a hacer, ya sea en agua o en saneamiento, como bien lo explicó Pedro. Entonces, ahí se tuvo que hacer un análisis para definir en cada región, porque trabajamos, vieron el mapa, ese mapa no se ve ahí, pero ese mapa incluye población urbana, rural y semiurbana. Entonces, lo que se tuvo que hacer ese análisis era cómo el agua de la cuenca tanto baja y cómo se contamina en el proceso, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer ese análisis para ver cómo cada uno de estos actores podía contribuir en el cambio de las acciones o en evitar acciones que estaban haciendo que se contaminara. Y ya me dijeron que tengo un minuto, entonces iré más rápido. El tercer componente, la infraestructura comunitaria, eso es, al plantear más impacto, lo que dijimos es no podemos ir vivienda por vivienda, tenemos que hacer inversiones estratégicas, ver qué es lo que está haciendo que también las familias no tengan agua adecuada, pese a que están en una de las zonas con más con más cantidad de agua del país. Y el último componente fue todo lo que tenía que ver con el desarrollo de mercados, es decir, identificar modelos de negocio que estuvieran alineados en el territorio para cubrir las necesidades de calidad de agua de las familias. Y ahí, a través de ese componente, también se pudo llegar a más de casi 7,000 familias beneficiarias. El quinto componente, que no está aquí, pero es el que les comento, es el de incidencia. Aquí está el tamaño de los actores en este proyecto. Estamos hablando que tuvimos que trabajar más o menos con 43 socios en el territorio, 9 gobiernos municipales, 2 ONGs, 22 líderes comunitarios, 6 diferentes entidades de gobiernos estatales, la academia y otros. Uno de los mayores retos para lograr este tamaño de impacto fue la articulación, pero estamos convencidos que si no hubiéramos logrado esta articulación de actores, no hubiéramos logrado la meta y rebasar la meta que tenemos. Y eso es uno de los, creo que de los grandes beneficios que hoy nuestros donantes están viendo, por lo que se siguen sumando a esta región y a este proyecto. Hacia adelante, solo ver las soluciones, creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Estas eran como estaban antes el tema de agua y saneamiento, en soluciones de mercado, así es como la gente suele tener el agua que utiliza para el consumo. Se pusieron pequeños filtros con un mantenimiento y un costo muy pequeñito, son las soluciones de mercado que encontramos. Hay otras muchas soluciones de mercado que encontramos. Esta fue la más accesible. La vinculación en el entendimiento y sensibilización de la problemática de las familias, se montó un pequeño laboratorio en el territorio para que las familias pudieran ir a hacer el levantamiento de agua, hicieran la incubación y vieran la cantidad de contaminación que tenía el agua, que incluso estaban utilizando para lavar sus trastes. Entonces, esos elementos de sensibilización fueron claves. Aquí no me detengo, es todo lo que fue la participación comunitaria. A nivel de infraestructura comunitaria, lo que se hicieron fueron acondicionamientos en pozos, adecuaciones, por ejemplo, estas eran las conexiones que llevan agua a las zonas rurales, como pueden ver, ni siquiera hay tubería, no había manera de que llegara el agua. Lo que se hizo, pues obviamente es poner, dar el tubo, el mantenimiento, las casetas de seguridad para que hubiera continuidad de agua. Y finalmente, la última imagen lo que dice es que cuando la comunidad apropia el proyecto, este proyecto ya no es de Hábitat, este proyecto es de la comunidad. Esta es una imagen de un grupo comunitario que hizo un trabajo con todas las escuelas en la región para identificar su problemática. Gracias.
Gracias. Viene a continuación César para su presentación, por favor. 1, 2, 3. Sí, pero más atrás. Acá. Muy buenas tardes para... ¿Sí está sonando el micrófono? Buenas tardes para todos y todas. César Peláez, director de proyectos de Recom Colombia. Somos una organización sin ánimo de lucro que lidera el emprendimiento social en el país, apoyado con el gobierno de Suecia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Nosotros nos enfocamos en trabajar por la reducción de la pobreza, la construcción de la paz y el desarrollo sostenible desde el emprendimiento social, entendido como modelos de negocio que generan transformaciones en comunidades y que utilizan el mecanismo del negocio para solventar y poder sostener todo el impacto social y las transformaciones que genera. Entonces nos vamos a centrar en una estrategia que hemos trabajado, como lo decía el anterior panelista, con el soporte de todos los sectores, la cooperación internacional, la empresa privada y el emprendimiento social, y por supuesto la comunidad a la que se va a beneficiar. Y vamos a presentarles nuestra estrategia de acceso equitativo a agua potable a través del emprendimiento social. Nosotros, cuando nos invitaron al panel, una de las preguntas o en el objetivo decía cuál ha sido su idea innovadora para presentar en este panel. Nosotros realmente no tenemos una idea innovadora como organización, pero sí tenemos mapeados cientos de emprendimientos en el país que tienen esas ideas innovadoras. Entonces tenemos una base de datos de más de 5.000 emprendimientos sociales que están generando transformaciones a través de la innovación social en comunidades vulnerables, y hay un componente muy fuerte que tiene que ver con el tema de acceso a agua potable. Hoy voy a presentar una estrategia que está trabajando con un emprendimiento que se llama Ecogroup, que ha construido un sistema de almacenamiento de aguas lluvias o de recolección de aguas lluvias y que a través de un filtro de potabilización la convierte en apta para consumo humano. En esta imagen estamos en Altos de Cazucá, en apoyo con un voluntariado que hizo Unilever Colombia para llevar a esta zona acceso a agua potable. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo el filtro coge un agua completamente turbia, sucia, e inmediatamente la convierte en un agua transparente, inolora, sin color y que queda totalmente apta para el consumo de la comunidad. Aquí estamos haciendo un trabajo de socialización con los niños de una escuela rural en Dabeiba, Antioquia, donde instalamos los sistemas, lo instalamos en la escuela como, digamos, un centro de operación, por así decirlo, para que toda la comunidad aledaña pueda ir a abastecerse del agua que han recolectado. ¿Por qué el agua lluvia? Porque nos permite mantener el agua siempre almacenada en tanques de 1.500, 3.000 litros de capacidad de almacenamiento. Cuando estamos en zonas de bajas precipitaciones, conectamos los sistemas a otras fuentes, no sé, quebradas, nacimientos, aljibes, alberca, que nos permita mantener el sistema con agua constantemente para poder mantener su potabilización. Aquí algo que mencionaba, se me olvida tu nombre, Lacmi. Es importante trabajar en la comunidad. Nosotros, ¿qué estamos haciendo con la comunidad? Estamos creando una figura que le llamamos guardianes del agua, para que ellos se hagan responsables del sistema, para que se hagan responsables de su mantenimiento, de la administración y la distribución del recurso hídrico que logran recolectar para poder que todos tengan acceso a sus necesidades. El agua, además de quitar la sed, por así decirlo, está permitiendo procesos de higiene y saneamiento. Estos son comunidades, aquí estamos por ejemplo en Dabeiba, Antioquia, en comunidades rurales a las que para poder llegar teníamos que desplazarnos 2 horas a pie y llevar los sistemas a lomo de mula o de caballo. Estamos en escuelas donde una sola profesora le da clase a 20 estudiantes y todos están en un grado diferente. Entonces hacíamos el tema de la socialización de los ODS, haciendo énfasis sobre todo en el objetivo 6 y recalcando la necesidad y la importancia del agua limpia y el saneamiento. Hoy estamos trabajando de la mano de la Universidad del Magdalena para mejorar esto a través de algo que llamamos procesos de gobernanza del agua. Estamos creando en las comunidades unas mesas técnicas del agua con el propósito
que podamos tener como un proceso al interior de la comunidad donde tengan unos liderazgos y que puedan administrar su recurso y mantener las soluciones y sobre todo que las puedan replicar. Aquí vemos una casa de una familia indígena con su sistema instalado. Estas son las soluciones que les dejamos instaladas. Este es lo que les decía, que es zona rural de Dabeiba, 2 horas del casco urbano. Y pues hasta aquí llega la comunidad y trata de abastecerse. Este es un sistema pequeño, este es de 150 litros, pero instalamos 3 o 4 en otras casas aledañas. Este es como los resultados de nuestra estrategia, más de 20.000 personas beneficiadas, pero tiene un factor adicional y es que son elementos elaborados de economía circular. Para la recolección, para la elaboración de los sistemas hemos empleado más de 1.000 bidones de plástico elaborado de plástico recuperado, que nos equivale a 2.000 kilos de plástico reutilizado para poder llevar estas soluciones. Hemos instalado más de 62 sistemas en 6 departamentos, en 8 municipios y con una capacidad de recolección y potabilización de 200.000 litros de agua potable al mes. Pero esto no ha sido posible solos, esto ha sido posible con la colaboración de diversos sectores. Aquí podemos ver cooperación internacional como la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional ASDI, TICA, la Agencia de Cooperación Turca, la empresa privada como lo es Postobón, Unilever, Incauca, Zona Franca, y por supuesto el emprendimiento social, que es quien nos ha traído las soluciones innovadoras. Cambiando un poco, saliéndonos solo del tema del agua y abordando, digamos, transversalmente el tema de vivienda digna y ser temas de necesidades básicas, también hemos encontrado en el emprendimiento social soluciones para llevar otros sistemas que permiten responder a las necesidades de los territorios, como el acceso a energía o a iluminación. El acceso a otras soluciones de agua, este es por ejemplo un captador de niebla que también la vuelve agua potable, este se llama Nebulón. Aquí tenemos un desalinizador solar para la costa del Pacífico, como el emprendimiento social a través de ideas innovadoras pues coge el agua del mar, la desaliniza y pues trata de brindarle a la comunidad un agua apta. Es irónico que vivir al frente del mar y no tengas agua. O sea, es como una paradoja, entonces es como hacer el uso de los mismos elementos y del mismo entorno para poder ofrecer una solución. Y un poco en el tema de saneamiento, aquí también están esta solución que se llama baños gratos, que son baños secos, también elaborados de plástico completamente reciclado, pero que tienen acerrín, tienen arcilla y tienen un proceso para que no tenga que utilizar agua y poder volver el excremento abono para poder luego comercializarlo y hacer uso de este para volverlo a la tierra, como nos lo decía Pedro en su intervención. También tenemos filtros de potabilización que hemos llevado a La Guajira. Muchas veces hay otras fuentes de agua, hay pozos, hay piletas, hay albercas, pero necesitan potabilizarla. Entonces, esta es una solución que hemos llevado también con Tierra Grata a La Guajira. Entonces, eso es un poco lo que estamos haciendo desde el emprendimiento social. Es un vehículo de transformación con una gran capacidad de impacto y pues la cooperación ha sido clave en el desarrollo de estas soluciones. Muchas gracias. Por ahí vi una presentación o foto de Aníbal, por favor. Sí, un poco. Buenas tardes. Yo sí quiero retomar una caracterización de lo que pasa en Colombia. Colombia, más de la mitad de la población vive en áreas rurales y la mitad de esta mitad vive en áreas rurales dispersas. Esto impone un reto muy grande en términos de política y en términos de cómo llevamos agua a estas comunidades. Un ejemplo fundamental es, por ejemplo, La Guajira, donde tenemos más de 4.000 rancherías, que más o menos son 34 viviendas en cada una de ellas y tenemos que llevar agua a cada una de ellas. Pero también pasa en el Amazonas, pero también pasa en el Chocó. Uno de los retos que tenemos como país es cómo atender la zona rural, donde hay una brecha grandísima. 3.2 millones de colombianos que viven en la zona rural no tienen ninguna provisión de agua. 12 millones no tienen agua de calidad. 1.5 millones de colombianos defecan a cielo abierto. Y estos son problemas del siglo pasado
pero los tenemos muy cerca aquí en Bogotá, los tenemos muy cerca de las capitales. Entonces, hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande de desarrollar proyectos que permitan adaptarse a esta solución. Un poco nos hemos concentrado en Colombia en los últimos 20 años en invertir en lo urbano. Entonces, los proyectos que tenemos como prioritarios durante el último año ha sido cómo vamos a lo rural, cómo vamos a lo rural disperso. Y aquí desarrollamos con el equipo 2 soluciones clásicas que se convirtieron en proyectos tipos, porque lo otro es, hay que aprobar, ¿cierto?, recursos de la nación, y eso impone un reto, porque tienen que cumplir con unos requisitos técnicos. Entonces, lo que hicimos fue cómo pusimos al servicio de todas las comunidades un proyecto tipo, simple, adaptable a cada comunidad, uno de agua potable basado en sistemas de colección de agua lluvia clásicos. Recolectamos el agua lluvia, los que ven a la izquierda, recolectamos al agua lluvia, una cifra importante. En Colombia en promedio llueven 1000 milímetros. Entonces eso es mucha agua. En las regiones donde menos llueve, solamente llegamos a 120 días proyectados con cambio climático, 150 días sin lluvia al año, lo que es muy bueno comparado con muchas regiones. Obviamente ese no es el caso de La Guajira, donde llueve 300 y hay 180, 220 días sin lluvia. Pero en el resto del país hemos logrado desarrollar este tipo de tecnología. Lo que vemos a la izquierda es un sistema de colección de agua lluvias. Lo que vemos a la derecha es lo que llamamos unidades sanitarias rurales. Una unidad sanitaria para cada casa. Una unidad, tenemos que ir a cada casita dispersa. Y los sistemas de colección de agua lluvia sí son unos sistemas comunitarios donde colectamos el agua lluvia, se embotella de alguna manera y se le entrega a las personas. Obviamente los sistemas de tratamiento de agua lluvia son muy simples, más en estos territorios donde no hay contaminación cruzada, donde no hay grandes ciudades, tenemos sistemas de ultrafiltración clásicos y en algunos cloración. Y esto es lo que vemos a la izquierda. Esto es en el Baupés, esto es en el Baupés, que es en el Amazonas colombiano. Y lo que vemos acá son unidades sanitarias, esto es en el Cauca, en Santander y Quilichao. Como política de gobierno logramos invertir más de 33.000 millones en esquemas diferenciales como los que vemos a la izquierda. Logramos invertir alrededor de 18.000 millones en unidades sanitarias de los que vemos a la derecha. Todo esto construido con cada uno de los territorios. Para esto no se había aprobado nunca un proyecto con recursos de la nación para esquemas diferenciales de este tipo. Nunca jamás en Colombia se había aprobado en este ministerio eso. Entonces son los primeros. Estaban ahí, son soluciones que no tienen mucho de innovación tecnológica, pero sí un tema de innovación política, un tema de cómo migramos a utilizar tecnología que existen, tecnología que usan en todos lados y los ponemos al servicio de las comunidades. ¿Qué cambios hicimos? La reglamentación ni siquiera la cambiamos. Cambiamos el enfoque de cómo se acompañaban los territorios y cómo nos sentamos con cada comunidad, con cada alcalde, con los equipos técnicos a estructurar los proyectos con ellos. Y por el proyecto de estos tenemos, hay uno que me siento muy orgulloso que es en Cipí, donde hay comunidades indígenas en un territorio como el Chocó, que son predominantemente comunidades negras, pero estas comunidades indígenas fueron muy publicitadas hace unos meses, donde se murieron unos niños por tomar agua contaminada. Lo mismo pasó en Risaralda. Logramos desarrollar proyectos de estos en gran parte del país. Retos, la sostenibilidad. Aquí todos hemos hablado de desarrollo de proyectos creo que los tuyos se ven bastante sostenibles, pero siempre el reto es cómo sostenemos. O sea, porque nos acompañamos 6 meses, estructuramos esto y cómo después estas comunidades se vuelven autosuficientes, cómo se autogestionan sus propios sistemas. Entonces ahí nosotros hemos incluido
un acompañamiento importante en las comunidades para fortalecerla. Esto implica una inversión desde el gobierno, pero más que todo un fortalecimiento en lo que hemos llamado la ruta comunitaria del agua, que también es una innovación incluida en el plan de desarrollo que firmamos en el gobierno Petro. Este plan de desarrollo incorpora, ¿qué pasa? Fortalecemos a todas estas comunidades antes, si no eran prestadores de servicio público, registrados, cumpliendo con un montón de requisitos, no podían recibir subsidios del gobierno nacional. Con esta innovación logramos que cada una de estas organizaciones comunitarias puedan recibir subsidios por cada uno de los usuarios, ¿sí? Habilitamos los medios alternos. ¿Eso qué hace de fondo? En Colombia el sistema de agua potable y saneamiento básico es tremendamente subsidiado. La plata de las regiones de agua potable, un 80% se va a subsidios que subsidian las empresas grandes. Lo que logramos aquí es esta comunidad puede acceder a subsidios del gobierno nacional. La necesita más esta comunidad que un habitante de una ciudad estrato 2 o estrato 3, que todavía reciben subsidios. Entonces logramos habilitar que esto fuera sostenible, que estas inversiones no se quedaran ahí, sino que tuvieran, digamos, este apoyo del gobierno nacional. Lo mismo en inversiones de reparaciones de estos sistemas, que antes tampoco se lograba. Este tema, lo que ven a la derecha, que son unidades sanitarias, estamos haciendo un esfuerzo muy bonito por adaptarlas arquitectónicamente. Son bastante flexibles los diseños en comunidades donde no podemos llevar este tipo de materiales, sino, por ejemplo, solamente hay acceso a madera, solamente hay acceso a materiales típicos. Entonces tenemos variaciones de estas. También hay variaciones de colección de agua lluvia, conexión agua subterránea o colección al río cuando está el río cercano. Entonces digamos que tenemos esa flexibilidad en estas apuestas que tenemos de llegar a las comunidades rurales. Por último, un mensaje que también di cuando tuve la oportunidad en Santiago y en Nueva York. Nos hemos concentrado en el concepto de cobertura. Siempre hablamos de cobertura, nuestros discursos son de cobertura de agua potable. Sin embargo, la cobertura tiene un defecto y es que en esencia mide tuberías, tubos, hasta dónde llegan, no mide agua real. En Colombia, el espejismo de la cobertura por muchos años nos permitió o nos hizo creernos que estábamos bien de cobertura, pero en realidad no le estaba llevando agua a las comunidades ni saneamiento básico. Hoy en día estamos incorporando el concepto de agua real, agua de verdad, agua potable de verdad a cada comunidad. Eso como la única manera de lograr el ODS 6, que es la universalización total del agua. Tenemos que llegar a esta comunidad que queda a 2, 5, 9 horas del centro poblado más cercano para poder lograr esa universalización, así sea el 2, el 3 o el 6% en la torta. ¿Listo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todos los panelistas. Perdón por haber sido la mala de estarlos parando, pero bueno, eso es lo que nos pasa en estas sesiones apuraditas. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. Tenemos una pregunta solamente y quisiera que en 2 minutos cada uno de ustedes me diera una respuesta. La pregunta es, en ese proyecto, ¿qué expusieron? Esa idea que expusieron, ¿cuál fue o cuáles fueron la primera o segunda o las 2 primeras barreras más importantes que encontraron? Sara. Gracias. La primera barrera es el financiamiento, o sea, la disponibilidad del financiamiento para estos proyectos. Y no es que no hay plata, es que es importante poder canalizar los fondos disponibles, que sea de origen público o privado, la misma contribución de la comunidad alrededor de un proyecto en el que todos creamos. Entonces, la clave está ahí, en poder visualizar el proyecto
difundir el proyecto y conseguir sumar esfuerzos financieros por parte de diversos actores. Es la coordinación entre los actores para el financiamiento y para llegar al impacto. La segunda barrera, definitivamente, ya lo estamos sintiendo, es la falta de agua. El agua falta, las ciudades crecen, los barrios también se van poblando, cada unidad habitacional ve el número de habitantes incrementándose también, y pues cada vez hay menos agua. Cuando en Cochabamba, que veíamos la foto, el agua es sobre todo subterránea, y nos indican que, bueno, cada año los pozos tienden a bajar su nivel de 3 metros. Y no sabemos cuándo se acabarán los pozos, pero se van a acabar. Entonces, la gestión de cuencas que mencionaba LACMI, también los otros colegas, el restituir el agua en condiciones aceptables al medio ambiente, ojalá poder reutilizarla, es totalmente fundamental. En ese orden. En el caso del proyecto que nosotros hicimos, estábamos muy felices porque era un proyecto con un monto importante, pero creo que el reto fue la priorización. El tamaño de la carencia siempre es mayor al recurso que tengas, siempre. Y tuvimos que hacer una priorización para saber en qué invertir para lograr los impactos. Entonces creo que pensar en inversiones estratégicas es un reto. Y el segundo, estaba pensando si era la articulación, pero creo que no, creo que yo pondría el cambio de hábitos de todos. Cuando tuvimos los talleres con las familias, fueron muy sensibles a la problemática, pero nos decían, ya me lo dijo y lo sigo haciendo. Entonces creo que el cambio de hábitos es uno de los retos. Sí, bueno, un poco, bueno, yo creo que ya mencioné uno de los retos principales, y es, creo que el cambio de chip, el cambio de mentalidad, de pasar de priorizar los recursos, las inversiones, a las ciudades, la cobertura, y enfocar esfuerzos en llegar aquí, que en números mucho más chiquito, pero que es la vida, porque no han tenido agua nunca. Entonces, creo que esa fue la primera barrera, y esa barrera trasciende lo mental, es porque son las normas, es la resolución, es los temas prediales, es todo lo que está aquí estado en 20 años de hacer lo mismo. Entonces, el primer reto ahí, que implicó un cambio de paradigma, un mensaje muy fuerte de política, fue ese. Y yo creo que el segundo tiene que ver con pensar más allá de desarrollar infraestructura y ya. Siempre, yo soy ingeniero hidráulico y todo el tema de agua, y el principal reto es, venga, ¿cómo hago la infraestructura, pero ¿y después qué? Y después, ¿cómo me pienso la operación de esto? ¿Cómo esto trasciende? ¿Cómo la comunidad hace parte de y cómo se adueña de? Entonces, creo que ese fue el segundo reto fundamental en los dos proyectos. Creo que coinciden estas barreras en los dos proyectos. Sí, tratando de aportar, porque coincido con las barreras que han mencionado los colegas. En el tema del saneamiento, me parece que un reto es la innovación tecnológica. Nosotros tenemos que ser muy innovadores y construir soluciones con participación de los beneficiarios, de las comunidades, de los barrios, de los asentamientos. No podemos seguir llevando soluciones diseñadas en un escritorio en Bogotá o en Washington o en Ginebra a una comunidad en los Altos de Chiapas. Esto uno. Y el otro tema es, estamos en un contexto que ya no podemos seguir trabajando departamentalizados. No podemos seguir en una burbuja agua, en otra burbuja saneamiento, en otra residuos sólidos y en otros temas, y en esa burbuja ni entra ni sale nadie. Estamos en un contexto en el que tenemos que trabajar juntos. El tema de saneamiento va a solucionarse si lo trabajamos juntos con agua, con ambiente, con política pública, gestión de riesgos y todo lo que se ha hablado en estos días. Por ahí mis dos aportes. En el caso de nosotros, la generación de confianza y la apropiación por parte de la comunidad. En primer lugar, no es fácil decirle a la comunidad que tome agua del agua lluvia, eso les genera un poco de desconfianza. Por eso hacemos pruebas como tan visibles y tan evidentes, donde el agua está completamente turbia y pasa a ser un agua totalmente apta para consumo.
pero cuando ya uno se va y se retira, muchas veces toca estar haciendo el refuerzo y el seguimiento de que las personas que quedaron encargadas en la comunidad pues apoyen este aspecto. ¿Por qué? Nos decían, porque los niños en las instituciones ven que el agua cae por una canal, que la canal está llena de hojas, que de pronto con barro, entonces eso les genera como algún tipo de desconfianza. Y la apropiación, porque a veces se le dañan elementos que son simples y no hay quien asuma el liderazgo en la comunidad para ir a repararlo. Entonces a veces pierden una gran solución por no pues, resolver un pequeño problema como puede ser la instalación de una llave o algo diferente. Y un tercero creo que tiene que ser el cómo seguir innovando en estas soluciones. Por ejemplo, hace 2 semanas estuvimos visitando una de las soluciones y claro, uno de los factores que genera que no consuman el agua es que estamos en Malambo Atlántico o en Huachaca Magdalena, donde hace mucho calor y por más de que el agua pues esté limpia, pues tomar un agua caliente no es lo ideal para quitar la sed. Entonces ahí hay que llevar soluciones de innovación en cómo instalarle un sistema de refrigeración o algo que haga que pues el agua pueda estar en todas sus condiciones para consumirla. Excelente, muchísimas gracias. Estamos quedándonos sin tiempo. Yo solo quiero hacer una reflexión muy pequeña y es que todos los últimos comentarios solamente nos reafirman el hecho de que estamos hablando de un derecho humano, ¿verdad? Aquí lo importante es que tenemos a las personas en el centro y que no las podemos quitar. Y tanto el agua como el saneamiento por algo fueron declarados derechos humanos hace no tanto, 13 años apenas, pero bueno, no se puede perder eso. Juan Carlos nos va a dar el cierre de conclusiones. Y como siempre estoy bien sintonizado con Geraldine, era lo primero que iba a decir. Y refuerzo, recuerden que la parte del derecho al agua es diferente y es igual de importante el derecho al saneamiento. Ahora se ha dividido. Hay muchas coincidencias, hay los elementos necesarios de ir trabajando los aspectos de la innovación, el aspecto de la sostenibilidad y en estos elementos sostenibilidad social, sostenibilidad financiera, los esquemas de financiamiento, las inversiones públicas. También hay un elemento central que es un transversal, que es la parte del género. En el tema de agua y saneamiento es un elemento, es una condición muy importante el tener en consideración el género como se ha manifestado, todos los elementos de seguridad, la higiene menstrual y sobre todo las partes de seguridad también en los movimientos. Y hay muchos ahorros cuando los sistemas descentralizados son más próximos a las viviendas, hay ahorro de tiempo en los recorridos por el agua. Nos han comentado que hay una necesidad de tener abastecimiento de agua, pero la parte más importante son los desafíos en el saneamiento. El saneamiento también tiene un elemento de una cultura de aceptación complicada en las comunidades. Se trabaja más fácilmente con los esquemas de agua, pero cuando involucra el saneamiento hay una necesidad de ir trabajando desde centrado en las personas, con los diagnósticos participativos, con la planeación y con todos los esquemas de involucramiento. También el abordar los elementos de agua y saneamiento tiene una diferenciación entre los contextos rural, urbano y lo que se ha colocado ahora es el periurbano donde queda en el limbo. Es un elemento donde hay una falta de política y seguimiento porque tienen lo que se ha llamado ahora, que se está llamando en este foro los asentamientos informales y que luego la política pública o las inversiones de privados no llegan ahí. El trabajo de la estrategia multisectorial, multiactor, multinivel de gobierno y por supuesto con los actores sociales, públicos, privados y la comunidad. Es un elemento de construcción en conjunto. También nos hicieron reforzamiento en donde el entrar a las acciones de proyectos implica una generación de diagnósticos acertados en el conocimiento del territorio, diseños participativos y un elemento de trabajo de planeación para lograr soluciones
asequibles y acorde a las familias. Muy importante en este elemento de participativo, como le he comentado, la centralizado en las personas, usos y costumbres, mejores prácticas, que es un elemento que se empieza a colocar de reto cuando hay un involucramiento de innovación. Innovación no solamente es un elemento de la innovación tecnológica, aunque sí se ha destacado mucho que es importante en saneamiento, hay que caminar los trabajos en ese sentido, pero también la innovación tiene que ver con las modalidades de entrega de los servicios, la forma de cómo se articula el trabajo desde las comunidades y con los actores en sus diferentes elementos. Hay oportunidad de economía circular en el saneamiento. Es un elemento de trabajo, de emprendimientos sociales que se tienen experiencias y que hay comunidades y grupos de personas, hay experiencias, mujeres, jóvenes, haciendo negocio para, por ejemplo, la limpieza de las fosas sépticas. Hay una gran variedad de soluciones técnicas que se han colocado, desde los baños secos, composteros, cosecha de lluvia, cosecha de agua niebla. Hay una singularidad, hay más bien una gran opción tecnológica, pero siempre, como se ha colocado en los retos y en las barreras, estos funcionarán cuando tengamos un elemento de agua. La alcaldesa mencionó que ayer mencionó que una de las partes importantes para el diseño urbano va a ser orientado al agua. Y en ese sentido es cómo el manejo de las cuencas es importante para generar la minimización de los riesgos, pero también para tener los esquemas de acceso, cantidad, calidad, tanto en el aspecto del agua, de abastecimiento, en los retos de cobertura y también del saneamiento. Fundamental la sostenibilidad social, técnica, financiera. Sigue habiendo defecación al aire libre en nuestras comunidades latinoamericanas o a cielo abierto y es un elemento donde el acompañamiento social en agua y saneamiento es clave. No es una solución técnica la que va a dar un tema de sostenibilidad al futuro, es un acompañamiento, lo que se sostiene en la parte social también. Y creo que voy a destacar, y con eso termino, el tema de la gobernanza, el tema de la apropiación, los elementos de barrera de financiamiento, ese es un elemento central, subsidios, esquemas de créditos para soluciones en esos esquemas de trabajo. Los elementos de las infraestructuras, la política pública, cómo se orienta para tener un tema de escalabilidad ante los retos importantes y también que las soluciones no son, ya lo comenté, de alta tecnología, pero sí la innovación implica traer a la comunidad unas tecnologías existentes pero mejoradas. Y la integralidad de las soluciones, no solamente considerar el tema del agua, ver el elemento urbano, cómo incide en el cambio climático, la afectación del saneamiento a la parte de la salud, ese es unos elementos de enfoque central. La relación de la salud está vinculada directamente con los sistemas de saneamiento y también la parte de los alimentos y toda la parte de nutrientes. Manejar y saber cómo el ciclo del saneamiento desde la fase del usuario hasta la disposición final. A veces hay proyectos muy importantes de mucha cobertura de escala con la parte de los baños en la fase del usuario, pero no se ve cómo va a ser transportado en los residuos a una parte de tratamiento local o en la disposición final. Todo este ciclo de saneamiento es central y también cómo se empiezan a colocar niveles de soluciones de vivienda, a nivel de vivienda, soluciones a nivel de la comunidad, cómo están los sistemas de mercado en productos y servicios asequibles, siempre el fortalecimiento comunitario y termino en donde hay un trabajo muy importante de agua y saneamiento en la incidencia. Mi comentario. ¿Ya? Bueno, agradecemos, fueron muy tímidos, pero bueno, gracias a su timidez terminamos más rápido porque no tenemos ninguna pregunta, espero que hayan quedado claros, pero pongan sus preguntas, hay tiempo y podemos estarlas contestando en el mismo aplicativo. Agradecemos a los panelistas, a Sara, a Lacmi, a Aníbal, a César y a Pedro. Muchas gracias a todos.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bien moderado. Sí, es que también. Bueno, yo ya terminé. Los 100.000. Voy a devolverle esto. No vino y mandó un mensaje. Ni falta hacía. ¿Y Jesús? ¿Se fue Jesús? Gracias.